Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa, Criófilos, un paseo por la historia. De nuevo volvemos al tema de moda en esta segunda temporada, a las todopoderosas legiones de Roma. Así que en la entrega de hoy os vamos a traer a dos de las legiones secundas, así que calzaos las caligae y acompañadnos. Como siempre, me acompaña el infatigable Kenturio Arnaulario. ¿Qué tal estás? ¿Listo para continuar hablando sobre las legiones? Sí, estoy a punto, compañero. Un buen oficial siempre está presto a hablar del campo que más domina. Modestia aparte, tengo que decir. Así me gusta, que se note que los galones no los regalan. Por lo menos no siempre, ¿no? Sabemos que a veces he visto cosas que no creerías, ¿eh? Bueno, como bien sabréis, estamos haciendo los programas siguiendo el orden de los numerales de las legiones. Las dos primeras entregas sirvieron para presentaros a las numerosas legiones primas, que ya fueron bastantes. La entrega de hoy servirá para hablar sobre dos legiones secundas y la siguiente nos traerá las otras tres de las que se tiene constancia. Pero entremos ya en harina, así que Arnau, te cedo la palabra para que nos ilustres. Muchas gracias. Pues vayamos a por la primera de las segundas, aunque suene un poco raro. Estaríamos hablando de la segunda Adiutrix. Algunos autores modernos afirman que la legión fue creada en Rávena el año 69 después de Cristo, por orden de Vespasiano, y que todos los que integraban eran infantes de marina de la flota romana con sede en el puerto de esa misma ciudad, la Classis Ravenna, diría. Bueno, es igual, la flota de Rávena. Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba en latín. Ravensis o Ravinensis o... Sí, no lo sé. Me he metido en un jardín que bueno, da igual. Aunque parece que los orígenes de dicha legión son más complejos. Oficialmente parece que fue reclutada el 7 de marzo del 70 después de Cristo por decreto del ya emperador Flavio Vespasiano. Este le habría concedido el epíteto de Pia Fidelis además de Adiutrix. Eso ya era raro, ya que las últimas Pia Fidelis habían sido la séptima y la 11ª, y de hecho de eso ya habían pasado 38 años, desde los tiempos de Claudio. El sobrenombre que se les había dado se debía al hecho de que habían ayudado a sofocar el alzamiento del gobernador de Dalmacia, Camilo Scriboniano. Bueno, por un detalle que nos llama la atención, o que nos debería llamar la atención, es que ese epíteto de Pia Fidelis fuese concedido a una legión de nueva creación, porque normalmente, ya lo ha dicho Arnau, que normalmente estos tipos de epítetos se daban a legiones que habían participado en alguna campaña o que habían ayudado al emperador, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a pensar que la segunda Adiutrix ya existía antes de ese mes de marzo del 70, por tanto sería más válido quedarse con la teoría de que fue creada en el año 69 y que participó en ese año esa guerra de los 4 emperadores, ¿no? Fue una de las legiones también que participó en la batalla de Castra Vetera en ese año 70 para sofocar el alzamiento del líder rebelde, el bátavo, Julio Civilis. Sabemos que tras derrotar al rebelde, Vespasiano abolió varias legiones que se habían rendido a los sublevados y creó algunas nuevas a las que le concedió el título de su familia, el de Flavia. Entre ellas pues estaría la 4ª y la 16ª. Y eso también nos lleva a otro dilema. Si os lanzamos esta pregunta, ¿no?, que vosotros supongo que ya os la habréis planteado, ¿no? Si la segunda Adiutrix realmente había sido creada también por Vespasiano, ¿por qué no se la llamó también segunda Flavia con su Adiutrix correspondiente? Pues volviendo un poco al sobrenombre de Pia Fidelis, este se lo concedía a las tropas que ayudaban a un emperador a conservar o mantenerse en el trono. Así, todo apunta que la segunda Adiutrix ayudó a Vespasiano a hacerse con el trono durante su guerra contra Vitelio, y existe la posibilidad de que fuera entonces cuando se le concediera el sobrenombre de Pia Fidelis. Otro dato más que nos lleva a creer la teoría que defiende que fue creada antes del 70. En cuanto al lugar de reclutamiento, todo apunta que se llevó a cabo en la Galia Narbonensis, concretamente en la región de la ciudad de Vienne, la misma ciudad en la que se había reclutado la prima Adiutrix. De ahí quizás que también fuera una Adiutrix, al igual que su hermana prima. Además, coincide que ese sector era donde se reclutó a los miembros de la segunda Augusta, así que por afinidad territorial se mantuvo el numeral para esa nueva legión. Como veis, todo van siendo coincidencias y caminos que nos llevan a
pues, a encontrar pues, un poco de correspondencia con los numerales y los nombres de las propias legiones, ¿no? Sabemos que otra coincidencia fue el propio emblema, ¿no? El emblema que portaba la segunda Deutrix, que era el Pegaso, cosa que sirve pues también de nexo con la primera Deutrix, reclutada en la misma zona, y con la propia segunda o Secunda Augusta, ¿no? Estas fueron las tres únicas legiones que llevaron al ser mitológico en sus estandartes. Eso ya nos lleva a pensar en una zona de reclutamiento similar y unos tiempos similares, ¿no? Sobre todo entre la primera y la segunda Deutrix. Además existe también una evidencia numismática que sitúa a la segunda Deutrix en Rávena en el invierno del 69 al 70. Eso hizo pensar que al estar la flota allí, Vespasiano formó la legión con hombres de las clases, ¿no? de la flota, como ya hemos dicho antes, con nombres que habían luchado en el bando del propio Vespasiano. Así que la teoría de que formaban tan solo marineros queda un poco también en entredicho, porque existe la posibilidad de que sí que algunos marineros de la flota obtuvieran la ciudadanía al ingresar en algunas legiones para cubrir los huecos o las vacantes tras esa campaña del año 69, tras esa guerra contra Vitelio, pero no tiene lógica pues pasar a más de 5.000 marineros para formar una nueva legión y dejar a la flota sin hombres. Además, si me permites añadirlo, según datos de Star, una eminencia en el campo de la armada romana, la clasis de Rávena del momento podría contar con ese número aproximado de soldados. Así que es totalmente ridículo pensar que Vespasiano los licenció a todos para hacerlos servir en las legiones. Es verdad que no había demasiados peligros en el mar, pero tampoco hay que pasarse de bueno. Después de pasar el invierno en Rávena, al marzo del 70, la segunda Deutrix estaba ya en Italia, y es muy probable que fuera en ese momento cuando se le concedió el título de Pia Fidelis por su labor en la guerra civil, y que se la reconociera como legión al servicio del emperador. Como ya hemos avanzado antes, la segunda Deutrix fue enviada posteriormente a suprimir la revuelta bátava. Juntamente con la sexta Victrix, la 14 Gémina y la 21 Rapax, derrotó a los rebeldes de Julio Civilis que estaban asediando la ciudad de Castra Vetera, que sería el actual Chantel. Ahí se quedó por un año y después fue sustituida por la 22 Primigenia. Bueno, pues bajo las órdenes de Petilio Ceria fue enviada a Britania en el año 71, donde se enfrentó a los brigantes, quienes se habían rebelado contra la autoridad romana en la isla bajo el liderazgo de un tal Venutio. Algunas inscripciones también nos sugieren que habría estado estacionada esta legión en Deva, en lo que es la actual Chester, o también en Lindum, en lo que es Lincoln, ¿no? Bajo el liderazgo de Agrícola, entre los años 77 y 84, la legión secunda a Deutrix estuvo en la campaña contra los ordoviques en Gales y ocupó la isla de Mona, el último reducto druídico de la isla de Britania, ¿no? También tenemos constancia de que un destacamento de la misma legión fue enviado al continente, donde fue comandado por Belio Rufo, probablemente tomando parte en la guerra dacia de Domiciano del año 85. El resto de la legión pues siguió en su destacamento al Bajo Danubio al cabo de poco tiempo, ¿no? Su base estaba en Sirmium, la moderna Sremska Mitrovica, donde se han excavado numerosas inscripciones haciendo referencia a esta legión. Sabemos que en el año 88 fue parte del ejército de 9 legiones que derrotaron al rey de Cébalo en Dacia, en la llanura de Tapae. El futuro emperador Adriano también fue uno de los comandantes, no, en este caso todavía no era legado, sino que fue uno de los tribunos de esta legión en el año 95. Durante las guerras dacias de Trajano, además, la segunda Deutrix estuvo en Ingidunum, en Belgrado, juntamente con la cuarta Flavia Victrix, y una inscripción en Sarmigetusa, digamos la capital dacia, revela que estuvo entre las legiones que tomaron esa misma ciudad. También participó en las guerras párticas con Trajano y posteriormente el 106 fue transferida a Aquincum, la actual Budapest, donde se quedó hasta el siglo V. Aquincum era un importante punto de cruce del Danubio y un fuerte auxiliar romano estaba localizado ahí desde el reinado de Tiberio, y en tiempos de Domiciano se estableció en el mismo sitio un campamento legionario más estable. El 106 Aquincum se convirtió en la capital de la Panonia Inferior y la segunda Deutrix ocupó la fortaleza. Numerosas inscripciones, incluyendo dedicatorias y epitafios, se han encontrado ahí, contándonos las historias de muchos soldados de esa legión. En el siglo IV la ciudad estuvo bajo constante ataque de los sármatas y el siglo V fue arrasada completamente por los germanos. Bueno, también nos podemos decir que la segunda Deutrix participó en varias guerras al este del Danubio en el siglo II. En el 118, por ejemplo, Quinto Marcio Turbo
que este iba muy rápido. Me permitís la broma mala, ¿no? Por eso del turbo, ¿no? Lideró a la Legión Segunda de contra los sármatas y podría haber ayudado a sofocar la revuelta judía del 132-135. Como podéis ver, la Legión Segunda de quizá no por turbo, pero que sí que tenía la quinta marcha puesta porque estaba en todas partes. Fue una de las legiones que más se movió en todos esos periodos, podríamos decir, un poco convulsos, ¿no? Entonces, estuvo en todas las fronteras, desde Britania hasta el año de los 4 emperadores estuvo en Italia, se fue para Britania, luego estuvo en el Limes germano, luego se fue para el Danubio, se fue también a Judea, o sea que, como podéis ver, no paraba, ¿no? Es que me sabe mal, pues que el nombre de este pueblo, de este pobre diablo, da para mucho. Bueno, Perdón, sabemos que durante el reinado de Antonino Pío se habría enviado un destacamento a Mauritania para luchar contra los mauros, otro destino nuevo para la segunda Deutrix, ¿no? Luego se fue al este y se enfrentó a los partos entre el año 161 y 166 bajo las órdenes de Lucio Vero. Lucio Vero, sabéis, era el socio de gobierno de Marco Aurelio. En un principio los dos fueron los sucesores de Antonino Pío y les tocó pues ser coemperadores. Luego, claro, Lucio Vero acabaría muriendo de peste y el único emperador, o el que se quedaría como único emperador, sería Marco Aurelio, ¿no? Para el 171 la legión volvía a estar de nuevo en el Danubio, luchando pues contra aquellos germanos que le pusieron tan difíciles las cosas a Marco Aurelio y que los podéis ver en Gladiator, ¿no? Con sus más y sus menos, que fueron los marcómanos, ¿no? Ya con esto pues pasamos a la guerra civil del 193 entre los sucesores de Cómodo, todo aquel lío también de varios años donde hubieron también muchos emperadores y muchos candidatos, ¿no? Sabemos que en el 193 la legión apoyó a Septimio Severo, el gobernador de Panonia Superior, y lo acompañó a Roma junto a otras legiones, entre las cuales se encontraba también su hermana, la prima Adiutrix. Posiblemente luchó también contra Prescenio Níger, que era el otro candidato más poderoso del momento, y es probable que tomara la parte también en esas guerras de Septimio, ¿no? Hay algunas evidencias epigráficas también que sustentan que algunos destacamentos estuvieron implicados en la campaña contra los alamanes de Caracalla, el 213, y en su guerra pártica del 216. Es que son años que se parecen un poco a la actualidad, claro. Y hay a veces un lío. Participaron en la guerra parta del 216 al 217. El conocimiento sobre la segunda Deutrix en momentos posteriores es muy escaso, pero es más que probable que tomara parte en las guerras civiles del siglo III, donde no se salvó ni una legión, y en otras guerras exteriores. De acuerdo con Notitia Dignitatum, la segunda Deutrix estaba estacionada en Aquincum en el siglo V, como ya os hemos comentado anteriormente. Pues bien, yo creo que finiquitada esta segunda Deutrix, pasaremos a hablaros ahora de otra de las legiones secundas, una de las más importantes quizás por su extensa hoja de servicios. Nos referimos nada más y nada menos que a la segunda Augusta. El origen de esta legión habría que buscarlo en la segunda legión republicana, que sirvió bajo el mando de Pompeyo el Grande y que combatió en la guerra civil contra César el año 49 a.C. Sabemos que fue derrotada y que se pasó al bando ganador, algo que fue visto por su parte, claro. Aunque poco después, no nos quedemos tampoco muy cómodos, abandonó las filas cesarianas para pasarse de nuevo al bando senatorial y servir bajo las órdenes de los hijos de Pompeyo hasta ser derrotada el 45 a.C. en la batalla de Munda, también en Hispania. Sí, como veis es una legión bastante antigua, ¿no? Porque esta sí que tiene un origen republicano del conflicto de las guerras civiles entre Pompeyo y César, aunque es posible que ya existiese previamente, ¿no? No es como la segunda Deutrix, que ya fue fundada en época o en tiempos de Vespasiano, ¿no? En el 69 después de Cristo, como os hemos comentado, ¿no? También sabemos que fue usada, esta segunda Augusta fue usada por Marco Antonio en la batalla de Mutina en el año 43 y podría haber tenido también su origen en la segunda legión reclutada por los cónsules Hircio y Pansa para la misma campaña. Otra alternativa dice que podría haber sido creada o rehecha, reformada, que eso sí que solía suceder muchas veces, que cuando una legión pasaba a manos de otro cónsul o de otro personaje importante, pues lo que hacía era reformar la legión con nuevos reclutas o mezclar elementos de varias legiones o cambiar oficiales, y en este caso pues parece que pudo ser el propio Augusto, por aquel entonces Octaviano, quien también la reformó, ¿no?
Esto pues nos lleva a pensar, o esta teoría quizás se acerca más por el uso del emblema, ¿no? Del signo zodiacal del Capricornio, que era, como todos sabréis, imagino, el del propio Augusto. Esto quizás nos sirve pues para apoyar un poco esta última alternativa o esta última teoría que os hemos presentado, ¿no? Así como el apodo de Augusta, aunque este último podría haber sido dado después de una victoria durante su reinado, de la cual os hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Sabemos que tras la victoria de Octavio en Actium, en el año 31 a.C., la segunda Augusta pasó a formar parte del ejército permanente de la República, que reorganizó, como ya todos sabréis, el cónsul, ¿no? Tras esa masiva movilización de ese final o ese periodo final del siglo I a.C., que hubo tantas guerras civiles y que requirieron la participación de tantas legiones, cuando Augusto se hizo con el poder absoluto, podríamos decir, en ese 31 a.C., lo que hizo fue pues reducir considerablemente el número de legiones. Entonces la segunda Augusta fue una de las que se quedó como legión permanente, ¿no? La primera prueba que tenemos de su existencia es una inscripción en Hispania antes del 9 después de Cristo. Nos referimos a la primera prueba o evidencia que tenemos como Augusta, no como la legión secunda. Por eso ahí nos surgen dudas sobre los orígenes, ¿no? Octaviano sabemos que estableció veteranos de esta legión en la región de Arausio, ¿no? En la actual Orange, y una inscripción allí indica la presencia de una segunda gálica, presumiblemente establecida desde antes del 30 a.C. También tenemos otro dato de que colonos veteranos de una secunda Sabina también habían dejado huella en Venafrum, en Italia. Aunque las investigaciones de hoy en día pues nos indican que estas dos legiones secundas, esta segunda gálica y esta segunda sabina, podrían ser remanentes o destacamentos, hombres licenciados que habían servido en la misma segunda Augusta. El conocimiento más temprano que se tiene sobre esta legión es del 26 a.C., como parte del ejército de 7 legiones dirigido por Augusto contra los cántabros, posiblemente donde habría recibido el apellido de Augusta. Una tumba encontrada en Bárquino, en Barcelona, que se convirtió en colonia con Augusto, sugiere que veteranos de esa legión se podrían haber establecido ahí. Otros se podrían haber asentado en Cartena, Mauritania, de acuerdo con lo que nos cuenta Plinio el Viejo. El conocido desastre de Varo en Germania, el año 9, tuvo muchas consecuencias. La guarnición en Hispania fue reducida a 3 legiones y la segunda Augusta se transfirió a la Germania Superior, inicialmente en Montigacum, la actual Main, como demuestra la tumba de Gaius Julius, un soldado que fue enterrado en esa misma ciudad y que la pagaron sus camaradas en la segunda Augusta. Como tiene que ser, ¿no? Para eso estaba el tesoro de los contubernios y las centurias, donde se guardaba ese dinero para en casos de emergencia pues que los propios soldados ayudasen a sufragar gastos de sepelio de sus camaradas caídos, ¿no? Ya que has hecho mención al tema del epíteto, del sobrenombre de Augusta que se le pudo haber concedido en las guerras cántabras, pues vamos a hacer mención también a nuestro podcast sobre las guerras cántabras, a nuestros episodios, que ya desde aquí, pues si no los habéis escuchado y queréis profundizar un poco más en este tema o en este episodio tan impresionante sobre la conquista de Hispania, o de lo que quedaba de Hispania, pues os remitimos a que los escuchéis, que son 2 partes, y los busquéis dentro de nuestra larga lista de programas, ¿no? Hecha esta mención o esta aclaración, volvemos a la segunda Augusta, y Tácito nos dice que la legión estuvo implicada en los motines del Rin después de la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo. El año siguiente, esta segunda pues participó o fue parte del ejército que Germánico llevó bien adentro de Germania contra los queruscos y los catos, ¿no? En ese momento la segunda Augusta sufrió bastante por tormentas e inundaciones cuando volvía a territorio romano por la costa norte junto a la 14 Gémina, ¿no? Esa campaña de Germánico terminó el año 16 y entonces la legión se trasladó a Montigacum. Montigacum es donde estaba, que era en la Germania Superior, que ya lo ha dicho antes Arnau, y fue trasladada o transferida a Argentoratum, lo que es el actual Estrasburgo, donde se han excavado también tumbas de algunos de sus soldados, la mayoría de ellos de origen itálico, ¿no? Así, en el año 21, las legiones germánicas bajo el mando del gobernador de Germania Superior, Cayo Silio, aplastaron también una rebelión en la Galia liderada por Julio Sacrovir y Julio Floro, la rebelión de los Julios, ¿no?
Estos líderes galos romanizados seguramente eran clientes de la casa de los Julios. No sé de dónde lo habrán deducido, no sé por qué, ¿no? Es decir, bueno, eso yo lo puedo explicar, si me permites. Es que en muchas ocasiones, sobre todo en la época republicana, cuando se conquistaban los territorios, lo normal es que todas esas tribus, esos pueblos que un general había conquistado, había subyugado, era muy común que pasasen a ser clientes de esos generales. Y por tanto, cuando se les daba la ciudadanía, estos clientes, como en agradecimiento a esa persona que les había dado la ciudadanía romana, que solían ser aristócratas, pues se cogían el nomen de la persona de la cual eran clientes. Eso pasaba igual con los libertos, que tomaban el nombre de sus antiguos amos, pues en eso igual. Por eso, sí. Depende de qué territorios, pues hay pues muchos eso, ¿no? En Hispania hay Julios, en la Galia también, pero también hay Tiberios en otras partes, hay Claudios en Britania, por ejemplo. Es decir, eso es bastante común en ese sentido. No, sí, yo ya lo había entendido, Arnau. Lo único que he hecho el chascarrillo de decir, eran Julio Sacovir y Julio Floro, y eran clientes de la casa de los Julios. No sé por qué serían clientes de los Julios, sería por el nombre, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, sí. Lo había hecho en modo broma. Tú has hecho la aclaración que viene muy bien, ¿no? Que así nuestros oyentes lo pueden entender, ¿no? Sí, no te preocupes, era una aclaración porque a veces pues, no todo el mundo es tan friki como nosotros y a veces por hecho, algunas ¿no? bromillas las damos por hechos y a veces no la entienden. Claro. Bueno, pues sabemos que la segunda Augusta participó seguramente también en esta expedición, y el arco triunfal de Orange, decorado con el Capricornio, que era el emblema o el símbolo zodiacal de la propia legión, pues es probablemente un indicio de que el monumento pues fue hecho o hubo participación o en la creación del monumento o en esa misma campaña por parte de la legión de la que os estamos hablando. Sabemos por las fuentes literarias que el futuro emperador Claudio comandó la segunda Augusta desde el año 42 y que por tanto estaba al mando suyo cuando ésta, juntamente con la novena, la veintena y la 14, invadió la isla de Britania el 43. Se sabe que el praefectus castrorum de la legión en ese momento, que se llamaba Publio Anicio Máximo, fue condecorado con la corona mural y el asta pura. Originalmente estas condecoraciones se daban al ser el primero en coronar un muro enemigo y para salvar a un ciudadano romano respectivamente, pero para ese momento se daban ya por actos generales de valentía. Si queréis saber un poco algo más sobre el tema de las condecoraciones en las legiones, os invitamos, y aquí va otra alerta por spam, pero como es auto-spam no pasa nada, os invitamos a escuchar el audio que hizo Sergio en su sección de Por los dioses de la Biblioteca Perdida al respecto. Ahí se encarga de dar un repaso por todas esas recompensas que se otorgaban por actos de valor. Así que no os lo podéis perder porque realmente vale mucho la pena. Hecho ese apunte, volvemos con la segunda Augusta, y es que después de que un buen número de tribus capitularan ante Claudio, Vespasiano dirigió su legión a lo largo de la costa sur de Inglaterra para eliminar otros levantamientos. Entre el 43 y el 47 se lucharon al menos 30 batallas contra las tribus britanas y se capturaron al menos 20 poblaciones nativas, juntamente con la isla de Wight. Hay que decir que hemos mencionado a Vespasiano, y es que en ese momento estaba como legado de la segunda Augusta. Eso es, y ya veréis que en los próximos años pues también la segunda Augusta sería protagonista de todo este complejo lío que se montaría en torno a la muerte de Nerón, ¿no? Así sabemos que Vespasiano y la segunda Augusta muy probablemente participaron en la lucha en Maiden Castle y Hot Hill en Dorset, Ham Hill en Somerset y Henbury en Devon. Estos nombres son obviamente nombres actuales, no se llamarían así las batallas en su día, ¿no? Los romanos tendrían un nombre en latín, lo que pasa que para que os situéis y podáis ubicarlas un poquito en el mapa, ¿no? Para el año 47 la mayoría del sur de Britania pues ya había sido pacificada y Vespasiano abandonó la segunda Augusta, dejó de ser general y o ascendió o fue trasladado. La legión se quedó entonces en Britania, primero seguramente en Isca
Norium, lo que es el actual Exeter, y después en Glebum, en Gloucester, aunque hay pocas evidencias de eso que lo confirmen. También sabemos que la Legión no participó, ojo al dato, no participó en la supresión de la revuelta de Boudica de los años 60-61, aunque fuera convocada por el gobernador Suetonio Paulino. El prefecto del campo, Poenio Póstumo, se suicidó, a posteriori, claro, porque él había quitado a su propia legión su parte de gloria y no había obedecido las órdenes de su comandante, contrariamente a la tradición militar. Este texto está extraído literalmente de los anales de Tácito, ¿no? O sea que imaginaros, ¿no? El propio prefecto pues se suicidó porque, claro, no había permitido que su legión participase en sofocar esa revuelta y se llevase su parte de gloria, ¿no? Una cosa pues que, como ya sabéis, la gloria y el honor era un sentimiento muy, muy a flor de piel en los romanos, y sobre todo en los romanos que tiraban por la vida militar, ¿no? Que hacían su cursus honorum, ¿no? Así pues, en el año, después de este episodio un poco así épico, ¿no? Un poco épico, pues el hombre podía haber pedido disculpas si no hubiese sido necesario suicidarse, pero bueno, ya sabemos que estas cosas van como van, ¿no? Así, en el año 69, en el año de los 4 emperadores que os hemos comentado antes, pues un destacamento de la Segunda Augusta luchó primero para Otón y luego para Vitelio contra Vespasiano en Bedriacum, cerca de Cremona, en el norte de Italia. Tácito dice que los destacamentos de Britania estaban en el centro de la formación, pero un liderazgo pobre los llevó a la derrota. La mayoría de la guarnición de Britania se quedó en la provincia, y cuando era evidente que la causa de Vitelio era ya un fracaso, la Segunda Augusta se posicionó a favor de su anterior legado, Vespasiano. Eso sí, después de ver ya que tenían las de perder. Resulta curioso que no hubieran luchado a favor del que había sido su general desde un principio, pero en ocasiones las lealtades eran más de los oficiales que comandaban las legiones que de los propios soldados que las componían. Tácito, de hecho, nos dice que la legión fue crucial a la hora de convencer al resto de las legiones britanas para hacer lo mismo, porque las otras quizá estaban dudando un poco más. Claro. Otro oficial de rango senatorial de la Segunda Augusta, conocido de ese periodo, es Lucio Antiscio Rústico, en ese momento un tribuno militar. Posteriormente recibió condecoraciones que normalmente estaban reservadas a los legados, señalando que él comandó la legión en ausencia del legado de turno. Seguramente Rústico fue premiado por su papel a la hora de asegurar la lealtad de la Segunda Augusta para con Vespasiano. Eso explicaría también su brillante carrera subsiguiente, porque pues aquí se premian a los que a los afines, obedecen, ¿no? Sí. A los afines. Pues después ejerció como cónsul y gobernador de Capadocia el año 90. Estaba claro que al posicionarse del lado de su antiguo general, ya convertido en emperador, le supuso pues muchas ventajas. Podría decirse que contó con la fortuna a la hora de tomar la decisión. Fortuna y también un poco de vista, ¿no? Vista de futuro, ¿no? Saber apostar por el caballo ganador. Eso. Bueno, pues mientras la Segunda Augusta se instalaba en su campamento permanente de Isca Silurum, elementos de la legión estaban destinados en otras localizaciones, tomando varias tareas en la provincia, ¿no? Así sabemos que entre los años 77 y 84, al menos una parte de la legión se fue al norte con el gobernador Gneo Julio Agrícola. Estaba presente en su batalla final del Mons Graupius, pero no llegó a luchar porque sabemos que el trabajo sucio en esa batalla pues la hicieron los auxiliares, aunque posteriormente estuvo estableciendo guarniciones en territorio de las Highlands escocesas para consolidar el norte. Algunos de estos fuertes se pueden encontrar en lugares como Cardigan, Fendoch o Bockcastle, entre otros. Las informaciones o la información arqueológica que se tiene del siglo II sugiere un constante movimiento de tropas dentro de Britania, así como de destacamentos enviados fuera de la isla. Ya os lo dijimos en su momento, que era muy posible y muy habitual que no se moviera toda la legión completa, sino que solo se enviasen vexilaciones o destacamentos más pequeños, varias cortes o una corte, para hacer pues colaborar en campañas en otros puntos de las fronteras, ¿no? Así, en la década del 160, durante el reinado de Marco Aurelio, pues nuevas de una inminente guerra en Britania llegaron a Roma, ¿no? Un nuevo gobernador, Sexto Calpurnio Agrícola. Esto en Britania era tierra de los agrícolas, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí. Era también un punto de encuentro para todos los agrícolas. Bueno, pues fue este gobernador el que se envió a solucionar el asunto, pero no hay evidencias especialmente claras sobre este asunto. Queda un poco recogido en las fuentes, ¿no? Posteriormente, hacia el año 177, algunos grupos de bárbaros atravesaron el muro de Adriano y se convirtieron en un dolor de cabeza para Cómodo. Otro más de los que ya tenía, ¿no?
Bueno, Sí. aparte de los juegos de gladiadores también. No, claro, eso ya es otra. Pero para dolor de cabeza, el año 192, cuando Cómodo le asesinaron y la guerra civil empezó de nuevo. El gobernador de Britania, Clodio Albino, se llevó a las legiones britanas, pero fue derrotado por Septimio Severo en Lugdunum. Posteriormente, el flamante emperador dividió la isla en dos provincias, la Britania Superior y la Britania Inferior, dividiendo así el número de legiones por gobernadores, algo que iremos viendo, ¿no? Porque al final, si hay más provincias, hay más gobernadores y hay menos legiones por cada uno, así que la probabilidad de un alzamiento exitoso pues es más complicado. Posteriormente, el 208, Septimio Severo llegó a la isla a invadir el norte del muro con tropas adicionales del continente. Iscasilurum siguió siendo la base de la Segunda Augusta y de ahí salió la legión hacia el norte, hasta que la invasión quedó a medias por la muerte del emperador y la frontera volvió al muro de Adriano. La situación seguiría así durante todo el siglo III y tenemos constancia que para el año 290, es decir, ya ha pasado un buen ratillo, la Segunda Augusta había desmantelado sistemáticamente su base en Iscasilurum y había sido transferida a Carpau, en Escocia, para servir de refuerzo ante la inminente invasión de pictos y escotos. Hacia el año 390, es decir, han pasado ya 100 años, que no es casi nada, la legión estaba estacionada en Rickbro, según nos detalla la Notitia Dignitatum, que recuerdo que es del siglo V, bajo el mando del Comes Litoris Saxonici de turno. Para ese momento la legión había sufrido una merma importante y fe de ello daba el asentamiento mismo, que era tan solo de una décima parte de lo que había sido digamos, la base de Iscasilurum en el Alto Imperio. Como ya dijimos antes de hablar de la segunda Diutrix, el emblema de la legión fue el Pegaso. Bueno, pues como ya nos hemos extendido bastante, ¿no? Porque se nos ha ido un poco el tiempo. Estas dos legiones tenemos que decir que tienen unos historiales extensos y muy largos, ¿verdad? Esto nos ha llevado a tener que hablar de dos legiones, pero os hemos dado un repaso casi por décadas o por emperadores, ¿no? Porque fueron legiones ambas que tuvieron mucho protagonismo, que se movieron mucho, que viajaron mucho y que participaron en un montón de campañas, ¿no? Entonces yo creo que podemos dejarlo en este punto, Arnau. Dejamos para la siguiente entrega, si te parece, las otras 3 legiones secundas que nos quedan. Y nada, agradeceros la atención. Esperamos que os estén gustando este especial sobre las legiones que os estamos trayendo. Queda muchísimo todavía, estamos al principio. Llevamos tantos programas y solo vamos por las legiones secundas. Pues imaginaros todo lo que nos queda. También es verdad que estos numerales, las primas y las secundas son las que más legiones tienen, ¿no? Sí, después ya se va rebajando un poco. Correcto. Entonces a veces nos encontraremos algún programa que os haremos, por ejemplo, 2 legiones con numerales diferentes porque el tiempo lo requerirá y el espacio también. Entonces os hablaremos quizá de una quinta y una sexta, o de una séptima y una octava. Esto ya lo iremos viendo sobre la marcha. De todas maneras, os invitamos a que sigáis atentos al programa. Os recordamos también nuestros canales habituales, tanto en YouTube, donde tenemos también los programas, como en iVoox, en nuestros canales de Facebook, nuestra página de Cliófilos, un paseo por la historia, también nuestro Twitter y obviamente pues nuestro correo electrónico en cliófilos@gmail.com. Desde aquí pues os invitamos a estar atentos o seguir atentos a la dinámica normal de los programas, porque seguiremos y de vez en cuando pues iremos añadiendo algún especial de legiones que sabemos que seguro que os gustan. Así que sin más pues nos despedimos y nos vemos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.